Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a esta nueva entrevista para mi blog, para Abrazando el Cambio. Muchas gracias por estar aquí escuchando esta entrevista. Hoy tengo el placer y el honor de estar conversando con una mujer maravillosa, con una gran sensibilidad, que de eso precisamente vamos a hablar con ella. Ella es Zulema Hernández, es la autora de la web Crianza Serena y es un proyecto en el que Zulema comparte recursos de mucha utilidad para aquellas mamás altamente sensibles e introvertidas que quieren aprender a disfrutar y gestionar con más calma y equilibrio su maternidad para poder disfrutar más de esa faceta de su vida. Así que, Zulema, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Alicia, gracias a ti, gracias. Bueno, Zulema, hoy vamos a hablar de muchos temas, pero yo creo que el mejor principio para que las personas que nos están escuchando te conozcan es preguntarte qué te motivó, qué te animó a hacer realidad Crianza Serena. Pues mira, cuento rápidamente en qué condiciones estaba cuando me convertí en mamá. Yo soy mexicana y me mudé a Suecia hace 10 años y en este cambio me toca reinventarme porque cuando una persona se cambia de país, está con otra cultura, en mi caso eran dos idiomas más, el inglés y el sueco. De sueco no sabía nada, entonces me toca entender qué es lo que pasaba a mi alrededor. 2 años después me convierto en mamá y me doy cuenta que para mí era demasiado, todo estaba siendo, eran demasiados estímulos, era demasiado por aprender y yo iba muy lento, yo no podía, no alcanzaba a despegar. Entonces, al convertirme en mamá, se suma algo más a mi personalidad, porque ahora me tenía que hacer cargo, ¿no?, de mi hija. Y en el día a día se combinó para mí una cuestión de dos cosas. Yo veía la maternidad, me sentía que la disfrutaba mucho porque estaba viendo a mi hija y disfrutar de ver, ¿no? De ver a una bebé y demás, pero al mismo tiempo estaba yo muy cansada, estaba muy agotada, muy agobiada, todo se me hacía un mundo. Y yo tengo algunas otras amigas que parecía que para ellas, otras amigas, incluso mexicanas mudadas a Suecia, parecía que ellas podían más que yo y yo no podía, me sentía estancada, me sentía muy agobiada que no alcanzaba. Y en estas preguntas y cuestionamientos empecé a observar a mi hija y vi que también ella actuaba de una forma distinta, como que era un poco más lenta cuando llegaba a juegos, cuando llegaba, empecé a googlear y buscando información para ayudarle a ella, encontré primero lo que es información sobre introversión y leyendo caían las descripciones de lo que era introversión. Y en una de las pláticas de introversión de Susan Cain, ella y sus libros, ella menciona la alta sensibilidad. Me voy a la alta sensibilidad y al hacer no los diagnósticos, los test de personalidad, cae todo en mi hija, pero cae en mí. Yo no era una adulta y no sabía, descubrí, gracias a ser mamá, la maternidad me ayudó a descubrir la introversión y la alta sensibilidad en mi hija y en mí. Y entonces entendí lo que pasaba, pero una cosa es entenderlo y otra cosa es poder manejarlo, poder gestionarlo. Fueron 5 años, los primeros 5 años de mi hija, y yo estaba en un completo caos, aunque lo sabía, aunque me iba reconociendo poco a poco, estaba muy agotada. No sabía cómo gestionar mi sensibilidad tan profunda, mi profunda forma de pensar, que eso nos pasa a las altamente sensibles. Y al tiempo, poco a poco, fui encontrando las formas, pero me di cuenta que a las mamás que nos pasa como, hay otras, muchas mamás que les pasa como a mí, que descubren estas que son altamente sensibles a partir de la maternidad y yo me tardé mucho tiempo en encontrar mis formas de gestionar esto
de una buena manera, y yo me parecía que yo podía ayudar a otras mamás que estaban en esta misma situación, sintiéndose agobiadas, sintiéndose estresadas, sintiendo que no podían, comparándose con otras, viendo que las demás pueden y ellas no. Entonces decidí que la forma de hacerlo era abriendo un blog que se llama Crianza Serena y compartir todo lo que había aprendido y muchas de las cosas que me habían servido a mí, que le pueden servir a otras, que le pueden servir a mamás primerizas o no, porque a veces lo descubres cuando hasta que la segunda vez que eres mamá o a la tercera, cada persona es diferente. Y así ha sido la forma en que he volcado todo lo que he podido encontrar, investigar, lo que me ha funcionado, lo que no. Compartir, se trata de compartir, de acompañar a otra mamá que esté en una situación similar a la mía, que yo ya pasé si algo le sirve de lo mío, maravilloso. Wow, ¿no? Pues qué maravilla, valga la redundancia, de Mm. que finalmente pues encontrás esta información, esos recursos que a veces cualquier persona necesitamos para comprender por qué nos estamos sintiendo de una determinada forma en un ámbito concreto o en varios de nuestra vida, ¿no? Así que fabuloso por esa parte. Sí. Te quería preguntar, ¿cómo te sentiste, Zulema, cuando descubriste, y eso luego voy a explicar por qué te lo pregunto, cuando Sí. descubriste que eres altamente sensible? Y te lo pregunto porque en mi escuela, en mis programas de acompañamiento, me encuentro muchas veces con mujeres especialmente como que presentan cierta resistencia a aceptar que son altamente sensibles. Entonces, te quiero preguntar por tu experiencia propiamente, ¿cómo te sentiste tú? ¿Qué representó para ti descubrir que reunías ese rasgo de personalidad? Primero fue un alivio porque me entendí y sobre todo en el caso de la observación, hacerla hacia mí, pero también hacia mi hija. Ella no piensa, lo descubrí cuando ella tenía 1 año. Ella no estaba condicionada todavía, valga la redundancia, por los condicionamientos sociales. Entonces, ella puramente es, y al leer, bueno, ella es altamente sensible. Y ahí me di cuenta que hay que hacer esa naturaleza que está en una persona, porque la naturaleza biológica es una cuestión, así está cableado nuestro cerebro, no podemos ir en contra de eso. Y el aceptarlo, lo primero fue un alivio de entenderme, de entender por qué. Sí hay una etapa en la que uno piensa un poco, ¿por qué yo? ¿No? ¿Por cómo me ha afectado si no fuera yo tan sensible entonces? Pero me di cuenta que, vuelvo a la parte de mi hija, si en ella lo tomaba como natural, como es, y le daba la aceptación, el espacio de ser, de fluir ella como es. Me ayudó mucho observarla en ella, que lo que yo leía de que las personas necesitamos más espacio, de que necesitamos más tiempo, más descansos. Al principio lo aplicaba todo en ella, o sea, todo lo que no entendía lo aplicaba en ella, no lo aplicaba en mí. Eso también, eso me pasó porque estaba yo volcada sobre ella, para ayudarla. Pero la forma de aceptar es como a ella le funcionó, como yo he visto su evolución y ella es una niña que si ahora la ves, es que no puedes pensar que es introvertida y que se abruma y que se cansa, porque maneja tan bien estas formas de cuando se escucha y se siente, y cuando ella me dice, estoy cansada, necesito un tiempo, es una forma de entender que se está escuchando. Y el verlo en ella, a mí me hace aceptarlo de forma, y es que he visto el positivismo, la forma positiva en que ha evolucionado. Sí cuesta mucho trabajo cuando uno lo encuentra en uno, porque insisto, yo me comparaba con otras mamás que pueden y es que ellas no. Pero el entender que si somos así es porque nuestra naturaleza es así y es mejor fluir en el mismo sentido que nuestra naturaleza va, porque eso no me resta la energía. Si voy en contra de esa naturaleza biológica que hay en mí, porque es una parte biológica, pues voy a estar yo sola
yendo a contracorriente. Ujú. Entonces, toma mucho tiempo cambiar la mirada, ponerte los lentes de la sensibilidad y aceptar que es una parte de ti. Entonces, toma tiempo, pero sobre todo es información. La información ayuda muchísimo, mucho. Mm. Qué increíble, ¿no? Y qué bonito a la vez, porque al final creo que el que tú como mamá, porque lo hiciste desde la faceta de mamá, buscando recursos para tu hija, al final encontraste el camino de comprenderte y de ayudarte a ti también, pero en lo que Sí, respecta a ella, de brindarle ese regalo, de que cuente con recursos, con información que tú le puedas transmitir, explicar para que ella comprenda y se acepte tal como es ya desde su infancia. sí. Esto creo que es el mejor regalo que cualquier mamá, que cualquier papá le pueda hacer a un hijo o una hija. Así que qué bonito por esa parte, ¿no? ¿De qué forma, teniendo en cuenta todo lo que has estudiado, leído sobre este tema, Mm. de qué forma nos podrías contar, Zulema, que la alta sensibilidad condiciona o influye en la maternidad? Pues influye mucho en el sentido de como somos personas que sentimos profundamente y también procesamos de manera profunda los pensamientos, las paz, tenemos un diálogo interno continuo, todo el porqué y la observación. Entonces, como mamás, es un mundo de cosas que pasan con los niños. Los niños, pues, son niños y van a tener, no vamos a tener una casa en orden, van a estar todo el tiempo necesitando de nosotros, en especial los primeros 5 años. La demanda es demasiada, va un poco rápido si uno piensa en cómo la vida era antes de ser mamá, a cómo cambia con los hijos, es un cúmulo de cosas que suceden en un solo día. A Ujú. veces en un solo día hay 2 o 3, al principio estallidos de rabietas y lo que sea. Entonces, afecta mucho porque como altamente sensibles siempre somos cuidadoras. Somos las que vemos por los demás antes que por nosotras mismas. Y en ese sentido, como madres, nos vamos llenando de cosas en nuestra carga, en nuestra mochila, y llega un punto en el que nos sentimos tan agobiadas que queremos abrir la puerta y salir corriendo a irnos a una montaña lejos, porque nos sentimos muy agobiadas, no hemos tenido el tiempo de descanso. Entonces, a una madre que no entiende esto, le va a pasar una factura de cansancio, de agobio, que puede llegar incluso a perder el sueño, de no poder conciliar sueños. Uno se va a la cama y no se puede dormir porque sigue eh, cuestiones de estrés que al final hacen perderte la calma con los niños. Entonces, para una mamá es muy importante, influye mucho porque sentimos mucho, y también influye mucho de la forma positiva porque podemos hacer una conexión con nuestros hijos muy importante, porque somos muy empáticas. Las neuronas espejo, que en las fases están más desarrolladas, bueno, funcionan diferente, de una forma más rápida, podemos hacer empatía y saber qué es lo que necesitan, a veces sin que nos estén diciendo que necesitan. Y cuando son niños pequeños podemos hacer esa conexión. Influye mucho la alta sensibilidad para bueno y para malo. Las mamás generalmente decimos que es la mejor experiencia de nuestra vida, pero al mismo tiempo la más desafiante, ¿no? Porque sí, así es. Pero una paz es como 10 veces lo que a una mamá normal, o no normal, porque todas somos normales, pero una mamá no altamente sensible podría pasar. Sí, creo que aquí efectivamente has mencionado algo que es muy importante, que yo, aunque no soy mamá, sí que comprendo como mujer altamente sensible, que es esa intensidad, que todo se intensifica muchísimo, ¿no? Y a veces, efectivamente, si no disponemos de recursos que nos ayuden a comprendernos, podemos sentir como bloqueo o pues podemos sentir abrumada porque no sabemos cómo resolver o gestionar eso que estamos sintiendo por dentro, ¿no? Sí. Como bien has dicho, como todo en la vida, la alta sensibilidad tiene sus pros y sus contras. Y como yo soy una persona muy positiva, me gustaría que en esta entrevista también diéramos visibilidad a los aspectos positivos que tiene el ser, en este caso, una mamá altamente sensible. Has hablado de la empatía, ¿no? De la facilidad
de comprender, de anticiparte y poder intuir lo que está sintiendo tu hijo o tu hija antes de que te lo mencione o que te lo comparta. ¿Qué otras ventajas dirías que tú has identificado en tu maternidad por ser precisamente una mamá altamente sensible? El disfrute de todo, porque Ujú, digo, siempre vamos a sentir amor por nuestros hijos, pero como nuestros sentidos están desarrollados de una forma en que percibimos los olores, una película de niños, la vamos a ver con ellos y nos vamos a emocionar con ellos. Y una canción nos vamos a poner a bailar con ellos. Y un pastel lo vamos a disfrutar un montón. Entonces, es esa capacidad de la música, de escuchar todo, de poner nuestros sentidos con nuestro servicio y aprovecharlo de manera también para nosotras, ese disfrute y a manera también de, somos muy observadoras también de los detalles y demás. Entonces, además de poder anticiparnos porque vemos lo que le está sucediendo, qué le está preocupando a los niños, a nuestros hijos, etcétera. Además de anticiparnos es también incluso eh, ser como bastante, no precisas, pero atinamos bastante cuando a veces ellos están en alguna situación que ellos mismos no entienden, vamos a poder, nosotros somos capaces de hacer conexiones de cosas que para otros no es tan obvio, pero para nosotros vemos unos detalles y hacemos unas conexiones diferentes que otras personas no pueden hacer. Vamos a poder encontrar soluciones a veces creativas, a veces que no se les ocurren en otras condiciones a otras personas, pero tenemos esas buenas formas de a veces como pensar afuera de la caja, ¿no? De conectar, de ser creativas y de pasarla y de disfrutar de los momentos bonitos es muy enriquecedor también, ¿no? Y el sentimiento profundo, ¿no? De amamos profundamente, ¿no? También. qué fortuna la de tu hija de tenerte como mamá y tener la suerte de tener una Ay, mamá altamente sensible, ¿no? Tanto para acompañarla de la mejor forma en este camino, como también para acompañarla y también para comprenderla a todos los niveles, ¿no? Qué bueno. Me gustaría también, Zulema, hablar contigo de, a veces me encuentro, ya te digo, como yo no soy mamá, pero sí que me rodeo de mamás, a veces acompaño en sus procesos de cambio a otras mamás, a mamás, a mujeres que sí lo son, y te quería preguntar, ¿qué es lo que a ti te ha ayudado, qué herramientas, decisiones, qué te ha ayudado en tu vida a compatibilizar tu faceta como mamá con otras áreas de tu vida, ¿no? Porque tú bien sabes que algo que le sucede a muchas mamás es que cuando llegan a la maternidad sienten como que pierden, si no toda, gran parte de su identidad. Es como que todo su mundo se transforma y se convierte en otra cosa. Y les cuesta sí. su tiempo, os cuesta vuestro tiempo el volver a sentiros como cómodas y comprenderos en ese nuevo rol, en esa nueva faceta. ¿Qué es lo que a ti te ha ayudado a compatibilizar esa faceta de mamá con otras parcelas de tu vida? Mirarme es como decía hace rato, ponerme estas gafas, ya tengo información suficiente para ponerme las gafas y verme con estas gafas de alta sensibilidad. Entonces, al hacer eso, me permito como monitorearme de por dónde sí me puede ir bien y por dónde no, por dónde lo que a los demás les funciona no me va a funcionar a mí. En mi caso, por ejemplo, a mí a mí me queda claro que para mí la forma de trabajar, de la forma de la profesional de desarrollo, es una en la que yo pueda gestionar mis tiempos y yo pueda gestionar mis proyectos. Como Paz, antes, sin saberlo, lo hacía, siempre trabajé por mi cuenta. Pero ahora, hacerlo también y ya sé que me apasionan algunas cosas, entonces si me apasiona esto del conocimiento de las personalidades, etcétera, y me apasiona el asunto de la maternidad y los hijos, ahora voy a construir a partir de eso, construir lo que mi camino por ahí, el profesional. A la par también soy maestra de español, profesora de español, y entiendo que
eso me permite a mí tener solo las mañanas ocupadas porque no es un trabajo de tiempo completo, pero sé que profesionalmente tengo hacer las adaptaciones que van de acuerdo a mí porque mi forma de ser es distinta. No puedo pretender seguir el rol de otra, de maternidad, que ahora es todas las supermamás. No, yo no puedo. Y no es que no pueda, sino no me hace bien y no va conmigo. Yo llevo una pausa, otro ritmo, otro ritmo. Entonces, el verme a mí misma es muy importante a través de estos lentes, a través de este monitorearme y sentirme, estar presente en mí. Estaba pensando, escuchándote, que al final la maternidad experienciada o vivida desde la alta sensibilidad tiene mucho de la filosofía Slow, mucho de Sí, presencia, mucho de adaptar efectivamente nuestra velocidad, nuestro ritmo a aquello que sentimos que nos hace bien o alejarnos de aquello que realmente pues que confronta un poco con nuestras necesidades y con nuestras prioridades, ¿no? sí, Así así es. que te felicito por esta coherencia, por darte el permiso de aceptarte y de aprovechar toda esta información que has ido interiorizando durante tanto tiempo para aprovecharla a tu favor, no solamente en la maternidad, sino en cualquier área de tu vida, ¿no? Estoy convencida de que cualquier persona que te lea en Granja Serena le va a aportar muchísimo porque le vaya a ser realmente útil. Vamos a entrar ahora a lo que es el corazón, por así decirlo, de Crianza Serena. Cuéntanos, ¿cuáles dirías desde tu experiencia, ¿no? Vamos a dejar claro que a lo mejor lo que te puede servir a ti, a otra persona a lo mejor no le sirve tanto porque cada persona somos un mundo, pero ¿cuáles dirías que son los hábitos o esas acciones que tú has integrado en tu día a día o en tu rutina habitual, tu actividad habitual, no hace falta que sea algo diario, para gestionar tu maternidad con más calma, con más conciencia y al final de una forma como más equilibrada? ¿Qué es lo que te ha ayudado a ti? A mí la información me ha ayudado mucho. Ujú. Claro, informarme y después aplicar, ¿no? Hay un mundo de cosas que uno puede hacer, porque siempre hay tips y demás, pero de lo que leo, ¿qué es aquello que tomo dos, tres cosas y qué es aquello que sí puedo hacer? Lo que sí es básico para cualquier papá, sea madre o no, es tomar sus tiempos de descanso, estarse viendo, pues, lo que decía, monitorearte, cómo me siento, cómo estoy. Esto que me está pidiendo mi hija en este momento, ¿puedo hacerlo? ¿No puedo? Digo, a veces no da tiempo de pensar porque es una reacción y que hay que salir corriendo, ¿no? A atender. Pero ya que pasó ese momento de atender y demás, bueno, a ver, ¿ahora qué sigue? Me tengo que calmar yo y puedo, descanso, me desconecto de esa situación que me puso tensa, porque a veces pasa con los hijos cosas rápidas, pero el observarme, el tomar descansos, el estarme recordando que no me tengo que comparar, porque lo que hay modelos allá afuera no son para mí, no funciono ahí y es difícil. Yo también soy introvertida, como dije antes, no todas las papás lo son, pero yo lo soy. Es difícil mostrar nuestra vulnerabilidad. Entonces, en estarme recordando que tengo que comunicar que necesito ayuda, que tengo que comunicar que ahora me voy a tomar una pausa, me tengo que comunicar que en ese momento no puedo, eso es muy importante porque si no terminamos bloqueadas en soledad, estancadas y con una carga muy grande, ¿no? Mira, me ha parecido muy interesante lo que has comentado porque es como que abrimos una especie como decimos en España, un melón, ¿no? Mm, Un tema que daría para mucho, que es el cómo logramos que nuestro entorno nos acepte como somos, con esa alta sensibilidad, ¿no? ¿Cómo has logrado tú, has dicho algo muy importante, que es el comunicar tus necesidades, ¿no? El expresarte. Es decir, ahora no puedo, necesito estar una hora tranquila porque si no lo hago, no voy a poder seguir el resto del día. Entonces, ¿hay algo más que te haya ayudado, por ejemplo, para que tu pareja u otras personas de tu entorno te comprendan mejor y te acepten? sí,
sí, y vuelvo al punto de la información. Ujú, Antes de abrirme, yo me tardé un año. Yo lo empecé a investigar yo, o sea, yo lo di por hecho, ¿no? Ya, ok, sí, lo soy, lo acepté. Y me tardé un año en contarlo a mi familia, a mi hermana. Empezó ujú. por mi hermana. Me tardé un año más, ¿no? En este sentido de entender que es porque me pasó que uno llega a descubrirse porque uno se ve con un problema, uno se ve fuera de lo normal, ¿no? Lo normal. Entonces, desde esa perspectiva, una persona cree que tiene un problema. Es una condición nada más distinta. Pero cambiar, la información primero es para visualizar, para entender, para comprender eh, qué es lo positivo y también la base de investigaciones, porque también me cuestionan, pero te lo estás inventando, ¿no? Hay que tener información, estar segura de los, lo que voy a contar, lo que voy a decir tiene esta base, biológicamente somos así, tenemos unas conexiones distintas las personas y bueno, ya entrar en un poco más a explicaciones, si es que da el caso. Pero usar nuestra empatía, porque somos empáticas, entonces empezar con las personas de nuestro alrededor, empezar con las personas que notamos que también pueden ser, tienen cierta sensibilidad y con ellos empezar. En el caso con mi marido, él es introvertido también, aunque no es altamente sensible, él no lo es, pero él funciona más en el sentido de razonamientos. Yo empecé con él, somos diferentes las personas, necesitamos ritmos distintos, aunque yo parezca que puedo, no necesariamente puedo al mismo ritmo que otras, etcétera, etcétera. Entonces, ponernos un poco en los zapatos de la otra persona a la que le vamos a explicar y encontrar ese tipo de argumentos, cómo se lo vamos a presentar un poco, pero sobre todo siempre lo positivo. Soy así, pero eso significa que yo puedo dar mucho cuando estamos juntos. No puedo estar contigo todo el tiempo, pero cuando yo esté contigo vas a contar con toda mi atención, por ejemplo. No lo sé. Depende de si le vas a contar a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus amigos, a mis amigos. Me invitan a una fiesta, no puedo ir, pero voy a quedarme 3 horas porque después empiezo a saturarme y regreso y tengo todavía que seguir en casa con mi hija cosas, entonces no me voy a quedar las 5 horas, que no, 3. Y bueno, ya nos entendemos. Qué bueno eso, ¿no? El comprenderte mejor, efectivamente, al final es utilizar la persuasión, el visibilizar Sí, lo positivo para que los demás nos comprendan, nos acepten y puedan también entender mejor el por qué tomamos determinadas decisiones, ¿no? Pensando también en ofrecer y construir relaciones de mayor presencia y de mayor calidad, en definitiva. Y creo que eso es positivo para cualquier persona. Así sí, que qué maravilla, me encanta escucharte porque me parece un tema súper importante y muy, muy interesante. Vamos a seguir hablando de las relaciones, pero vamos a cambiar un sí. poco el foco y ahora, desde tu experiencia como mamá, no hace falta que sea algo, simplemente lo que tú sientas. ¿Cuáles dirías que son para ti las claves más importantes que podemos tener en cuenta si queremos construir relaciones más saludables con nuestros hijos o con nuestras hijas? Escucharlos y observarlos sin juicio, eh, porque tenemos esa capacidad, somos muy buenas escuchando y observando, somos muy buenas. Entonces, usar esas capacidades, ¿no? Esas características para hacerlo, darles el tiempo de escucharlos y dejarlos que hablen lo que tengan que hablar, que nos digan lo que tengan que decir, sin, eh, sin estar nosotras pensando adentro de nosotras mismas, le voy a contestar esto o te voy a decir esto si queremos que cambies o lo que sea, si queremos que cambies algún comportamiento que estás haciendo. Antes, escuchar sin estar con diálogo interno adentro, es solo escuchando. Eso ayuda mucho porque entonces podemos entender su punto de vista y ver por qué está pensando o haciendo situaciones, por qué está reaccionando de alguna forma, ¿no? En el sentido de cuando nos va a contar algo. Eso les brinda a ellos la oportunidad de venir y decir, mi mamá, bueno, un poco, pues no me voy a juzgar, ¿no? Yo le voy a ir a contar y ya que me cuenta todo, entonces ya me puedo yo hacer una imagen completa de lo que está sucediendo,
pero mientras es importante no estar con juicio adentro, ¿no? Y también es importante estar lo más posible presentes con ellos cuando estamos con ellos. Yo entiendo que es un tema difícil porque las PAS tenemos la mente casi siempre ocupadas, pero regresar a nuestros sentidos. En este momento, a lo mejor estamos viendo una película o estamos jugando algo. Bueno, me voy a centrar en este momento en mis sentidos para dejar de pensar en otra cosa y estar presente con ellos, para Ujú. crear esa confianza y sí, para fortalecer la confianza que de por sí como paz siempre vamos a poder, las personas confían en las paz, las personas a nuestro alrededor saben que somos confiables, que somos responsables, entonces el darles el espacio para que se acerquen sin solo estando ahí. Uh-huh. Y bueno, estoy segura de que a muchas personas que nos estén escuchando en este momento les va a servir mucho pues escucharte y bueno, luego hablaremos de cómo pueden seguir en contacto contigo. Ya para ir terminando, Zulema, ¿qué recomiendas a esas mamás que están ahí al otro lado escuchándonos en este momento, que se sienten sobrepasadas en su rol como mamás? Uh-huh. Yo lo que diría primero es que se tomen el tiempo de observarse, de verse, de preguntarse qué realmente es lo que, de toda la lista de cosas que tienen por hacer, porque generalmente tenemos un montón de cosas que queremos hacer, de todas esas cosas, ¿cuáles son las realmente importantes o las que son necesarias? Porque muchas veces de las cosas que queremos hacer, no necesitamos todo, no necesitamos, menos es más. En ese sentido, tratar de enfocarnos y priorizar qué es aquello que sí para las horas del día son las que son. No vamos a, sabemos ahora que no vamos a ir al mismo ritmo que otras personas porque necesitamos más tiempo de procesamiento, es parte de pensar profundo. Entonces, no llenarnos de cosas, no, incluso no responder a la primera cuando alguien nos invita, cuando alguien nos dice algo, decir, espérame, lo voy a pensar, no lo sé, porque entonces no nos estamos comprometiendo a algo sin haber revisado si podemos hacer, si podemos participar, si podemos ir, ¿no? Y sobre todo tomar descansos. Es bien importante monitorearme, como dije, monitorear cómo me siento y tomar el descanso cuando necesito. A veces ni tienes hambre, tienes sueño, estás cansada, tienes los pies y no te has dado cuenta porque estás con los niños, si son chiquitos en especial, no te das cuenta porque estás con tu atención con ellos, ¿no? Pero escucharte, regresarte. Un tip, cuando vas al baño, pregúntate, ¿te estás lavando las manos? ¿Cómo estoy? Regresa a tus sentidos, ¿cómo me siento en este momento? A veces no da tiempo en el día, pero ¿cómo estoy ahora? Tengo sed, bueno, voy a tomar agua. Me siento cansada, regresar a lo que estaba haciendo y decir, necesito 5 minutos, lo que sea. Voy a salir a tomar aire, voy a tomarme un té, lo que sea. Pero el volver la vista a cada una y no estar pensando en la gran lista de cosas por hacer y no pensar que lo que afuera otros pueden hacer y vemos que hacen en redes sociales, etcétera. No, vuelve a ti, volver a la persona que, pues adentro de casa es donde se hace la vida, ¿no? Vuelve a ti. Uh-huh. Uh-huh. Pues me parece una recomendación maravillosa, muy útil y ya diría, me atrevería a decir que ya no solamente para una mamá altamente sensible, sino para cualquier persona, porque Uh-huh. creo que has dado unos tips increíbles para efectivamente para desacelerar, bajar el ritmo, conectar con la persona que somos, con nuestra esencia y al final son tips increíbles para vivir en coherencia, que precisamente creo que es algo que nos interesa mucho a todas las personas que estamos en la comunidad abrazando el cambio, ¿no? Así que bueno, Zulema, ¿hay algo más que te gustaría decir o compartir antes de terminar la entrevista? Pues primero muchas gracias por esta oportunidad, porque la verdad es que la maternidad para una paz, como a veces no nos atrevemos a contarnos o a abrir, entonces a veces puede ser muy solitaria. Y escuchar esta oportunidad de que si alguien que es mamá y está escuchando esto y diga, bueno, sí, yo también lo soy, entonces para empezar a vernos con una mirada más
pues cuidarnos, de autocuidado, de ver que efectivamente necesitamos estar bien nosotras primero, porque, insisto, como somos cuidadoras, primero tenemos que cuidar nuestra energía, porque si no se agota, ¿no? Y bueno, fuera de eso, informarse todo lo que puedan y a poner en práctica lo que van obteniendo. Muchísimas gracias, Zulema. Pues bueno, yo ya para terminar, antes de terminar de grabar esta entrevista, a ti que nos estás escuchando, si este tema te interesa, si quieres profundizar más, si eres mamá y sospechas que puede ser altamente sensible, pero aún no lo sabes de forma segura y con certeza, y quieres indagar, aprender más sobre este tema, te invito muchísimo a revisar, a visitar la página web de Crianza Serena, la página web de Zulema. La vas a encontrar enlazada en la página en la que has encontrado este vídeo en diferentes puntos para que puedas ir a ella. Te invito especialmente también a conocer la guía gratuita que ha preparado Zulema, que puedes descargar, como digo, gratuitamente, para empezar a disfrutar de tu maternidad y a gestionarla con mayor calma y equilibrio, porque es maravillosa. Además, la puedes escuchar tanto en formato audio como leer en formato texto. Vas a recibir los dos formatos, así que lo tienes fácil. Y también quiero recalcar la maravillosa labor que ha hecho Zulema en cuanto a su blog, porque ahí vas a encontrar muchísimos contenidos realmente de mucho valor, muy bien desarrollados, que te van a ayudar a comprenderte mejor. Si sospechas que eres introvertida o altamente sensible, te van a ayudar a identificarlo, porque además Zulema en la web incluye varios tests que te pueden ayudar a identificar esos rasgos en ti, pero sobre todo, como digo, el blog de Crianza Serena es una maravilla para cualquier persona, cualquier mamá que quiera comprenderse mejor y disponer de más herramientas y recursos para disfrutar más de su maternidad en su día a día. Así que tengo que recalcarlo porque de verdad que el blog es una maravilla y creo que hay pocos blogs sobre maternidad que traten esta visión tan peculiar y tan específica de lo que es la maternidad. Así que, bueno, Zulema, gracias por tu tiempo, gracias por compartirte, felicidades por crear un proyecto tan maravilloso, te lo he dicho muchas veces, pero hoy te lo vuelvo a decir. Y también, bueno, gracias eso por tu tiempo y a ti que nos estás escuchando, también gracias por prestar atención a todo lo que estamos compartiendo en esta entrevista. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias.